Y uno de los temas que más nos preguntan a través de Bésame sigue siendo el tema pensional. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues traer a los que conocen verdaderamente del tema. Nos fuimos hasta donde nuestros amigos de la doctora Sandra Hernández y el doctor Johanier Gómez, que son especialistas en tema de pensiones en nuestra ciudad. Y vamos a saludar a la doctora Sandra Hernández. Bienvenida como siempre. Gracias, Connie. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, una pregunta que muchos nos hacen: ¿qué pasó con la reforma pensional? ¿Cómo va eso? Bueno, ese es un tema que es de consulta frecuente por parte de las personas porque, como todos saben, se planeaba que la reforma pensional entrara en vigencia el 1 de julio de este año. Sin embargo, a raíz de la revisión de la Corte Constitucional, pues se ha venido suspendiendo. Primero se envió nuevamente al Congreso para que subsanara un vicio de procedimiento, luego retornó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional hace como unos 15 días sacó luego un auto de prueba que requería nuevamente al Congreso para que aportara una serie de documentos tendientes a revisar si la declara exequible o no y si ya entra en vigencia, de manera que hasta ahora suspendida la entrada en vigencia de la reforma pensional. Estamos esperando a pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y con el tema del traslado de la gente, que también nos pregunta muchísimo por eso, todavía entonces hay oportunidad de trasladarse. Recordemos que la reforma pensional quedó, digamos, vigente solamente 2 artículos. Uno, que es el del tema que hablábamos en algún tiempo, de que las personas que ganaran más de 2.3 salarios mínimos se afiliaran o escogieran, digamos, una AKI, es decir, un fondo privado de pensión. Y también quedó vigente el tema de la oportunidad de traslado, que es el artículo 76 de la ley 2381. Este artículo consagra la posibilidad de que si yo soy mujer y tengo más de 47 años, o si soy hombre y tengo más de 52 años, y en el caso de mujeres tengo más de 750 semanas adicional y hombres 900 semanas, puedo trasladarme a Colpensiones o incluso puedo hacerlo de Colpensiones a un fondo privado siempre que me resulte más beneficioso, ¿no? Porque en ocasiones la mayoría de las personas piensan que solamente se generan traslados de un fondo a Colpensiones, que es lo que en la mayoría de ocasiones ocurre. Pero hay eventos en los que, por ejemplo, si la persona es cotizante de salario mínimo y está cercano a las 1.150, podría también ejercer esa oportunidad de trasladarse de Colpensiones a un fondo privado para obtener una pensión del mínimo, porque quedaría a menos semanas de cotización. Hablemos entonces de este régimen de transición de la reforma pensional, doctora Sandra Hernández, para explicarle bien a nuestros amigos de Bésame y que les quede clarito. Bueno, este régimen de transición lo que consagra es que como va a entrar a regir una nueva ley, que es la 2381, luego del examen de la Corte Constitucional, lo que me ampara es a que una persona se beneficie de las normas que hay ahora. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos con Ley 100 del 93, que fue modificada por la 797. Eso implica que si yo soy mujer y tengo más de 750 semanas, entonces puedo aplicar a ese régimen de transición, es decir, no entra en la reforma. Y lo mismo ocurriría en el caso de los hombres que cuenten con 900 semanas. ¿Qué es lo que pasa con este grupo de personas de cara a lo que hablamos ahora de que qué ha pasado con la reforma pensional? Es que ese conteo de semanas se iba a hacer con corte el 1 de julio del 2025. Sin embargo, con la suspensión de la entrada en vigencia, todavía podemos ir sumando semanas a ver si alcanzamos a quedar en transición, 750 mujeres o 900 hombres. Bueno, ahí les vamos explicando, esto poco a poco se va a ir desarrollando y les vamos a estar contando también a ustedes estas noticias. Vamos a entrar ya en un tema puntual y es la pensión de invalidez. Antes de hablar de este tema, que fue una de las preguntas que nos hicieron a través de Bésame, doctora Sandra Hernández, yo quiero preguntarle cuáles son las pensiones que se le puede dar a la gente, o sea, hay de invalidez, sí. La pensión, ¿cuáles son? Normalmente, digamos que en materia pensional existen 3 riesgos que se cubren: la invalidez, la vejez y la muerte. La muerte da lugar a una pensión de sobrevivientes o, si era pensionada la persona, a una sustitución pensional. Entonces, esos son los 3 grandes riesgos que cubre la cotización que se hace y que adicionalmente el afiliado tendrá derecho a reclamar: invalidez, vejez y muerte. A una persona que ya le dieron la pensión de invalidez en este caso, y que fue una de las preguntas, cuando le quitan la pensión de invalidez, ¿qué puede pasar? O sea, ¿se la pueden quitar? Sí, es posible. Existe el artículo 44 de la Ley 100 del 93 menciona que el dictamen de invalidez o la invalidez de una persona puede ser revisable. Entonces, generalmente los fondos de pensión hacen una revisión cada 3 años del estado de invalidez de esa persona. Si esa persona logra recuperarse o ya no alcanza el 50%, que es el tope que se exige para una invalidez, lo que hace el fondo automáticamente es que le retira o le quita la pensión de invalidez.
¿Qué pasa en esos eventos? Uno, pues puede revisarse si esa decisión es correcta, y dos, que hay personas que están ya muy cerca de la edad de vejez y que de repente quedaron sin su pensión de invalidez. Entonces todo ese tiempo mientras la persona estuvo pensionada cuenta como semanas de cotización para efectos de una pensión de vejez, por ejemplo. Hay un caso que tenemos en la oficina en el que una persona muy cercana a los 62 años, más o menos como de unos 58 años, le revisan su estado de invalidez, le quitan la pensión, pero llevaba 20 años con esa pensión de invalidez, más las semanas que ya anteriormente había cotizado. Es decir, que si contamos esos 20 años más las semanas que ya tenía, reunía las más de 1.300 para una pensión de vejez. Entonces se puede revisar porque eventualmente podría existir derecho a que, contando ese periodo que estuvo pensionada por invalidez, dé para una pensión de vejez. ¿Y no se pueden las dos al mismo tiempo? Sí, hay ocasiones en las que se pueden las dos o son compatibles. Se llama, digamos, jurídicamente la compatibilidad entre una pensión y otra, pero solo si la de invalidez es de origen laboral. Porque en materia de invalidez podemos tener pensiones de invalidez por riesgo común, es decir, por una enfermedad común, y también por una enfermedad o un accidente de origen laboral. Entonces, las que reconozca la ARL son compatibles con una pensión de vejez. Se pueden acumular, o digamos ambas pueden devengarse al mismo tiempo. Hay una pregunta que nos hacían que me parece muy interesante y me parece atrevida, doctora Sandra Hernández, y es cuando, por ejemplo, una persona ya tiene su pensión y ya no está, y esa pensión le pasa ¿a quién? De pronto una o dos compañeras de vida de esa persona pueden disfrutar de esa pensión de la persona que ya no está, o eso no es así tan sencillo. Pues sí es así, se ve mucho. ¡Ay, qué horror! Se ve mucho. Los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes pues son varios. Uno es cónyuge o compañera permanente, hijos menores o hijos mayores y hasta los 25, papás que dependan económicamente de esa persona que fallece, el afiliado o pensionado, y en algunos casos hermanos inválidos, y ahorita hay una ley que permite hijos de crianza. Sin embargo, en el primer ítem que nombramos, esto es cónyuge o compañero, se presenta mucha conflictividad. Claro. Es decir que esta persona o este afiliado o este pensionado que fallece no solo tenía su cónyuge, sino que adicional tenía su compañera y convivía de manera simultánea con una y otra. Entonces, ya no estamos, digamos, en la etapa en la que se da prioridad a un vínculo, sino a la realidad. ¿Y cuál es? Que si hubo una convivencia simultánea y ambas demuestran que por lo menos convivieron 5 años o más con esa persona o afiliado que falleció o pensionado que falleció, ambas tendrán derecho. Y en proporción al tiempo que cada una convivió. Pero se puede dar el caso, y adicional, pues es importante que las personas sepan que no por el hecho de que existen 2 reclamantes, incluso a veces hasta 3, pues se pierde el derecho para una de ellas. Siempre que se logre probar una convivencia, así sea de manera simultánea, puede eventualmente existir que esa pensión se reparta. Dios mío bendito. Bueno, otra de las preguntas que nos hacían es que es posible que si la persona ya cotizó más de 1.800 semanas, le reliquiden la pensión de vejez. O sea, eso se lo pueden a uno reliquidar si uno tiene las semanas listas. Es posible, y es algo que se está, digamos, como evidenciando o haciendo más visible, porque pasaba mucho con Colpensiones que así la persona tenga, por ejemplo, 2.000 semanas, que vienen siendo como 30 y pico de años de cotización. Esas personas decían, bueno, ¿y qué pasó entonces con estas semanas de más que yo coticé? ¿Por qué no me las tienen en cuenta? Colpensiones aplicaba un tope a las 1.800 y liquidaba conforme a eso, entonces casi nunca se alcanzaba el 80%, que es el tope que se permite, o el máximo que se permite por parte de la ley. Pero a través de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se le indicó a Colpensiones que si adicional a las 1.800 existen más semanas, se puede obtener un porcentaje adicional hasta llegar al tope del 80% para que esa persona tenga derecho a una reliquidación. Entonces sí es viable hacerlo y puede hacerse, así incluso la persona ya esté pensionada hace varios años, porque aquí es importante mencionar que el derecho a la pensión no prescribe. Es decir, yo lo puedo reclamar. Si yo me pensioné hace 5 o 6 años y resulta que me vengo a dar cuenta de esto ahora, lo puedo hacer ahora. Lo que sí hay que tener en cuenta es que pues no van a pagar desde el momento en que me pensioné, sino solamente los últimos 3 años por un tema jurídico que se llama prescripción, pero lo puedo reclamar. Eso incluso también aplica para personas que eventualmente fallecieron hace 20 años, 30 años y su esposa o sus hijos no reclamaron en su momento. Las personas tienen que saber que no prescribe el derecho, se puede reclamar.
obviamente no se va a recibir el pago desde ese momento, pero sí es un derecho que es imprescriptible. Oye, es importantísimo lo que acaba de decir la doctora Sandra Hernández, porque la gente de pronto llega y con resignación digo, no, qué pesar, eso ya se perdió. Ya no hay nada que hacer. No prescribe, o sea, es una súper información que tienen ustedes. Lo que tienen que hacer es buscar profesionales que les pueden ayudar con este tema. Otra de las preguntas que nos hacían en este puede ser su caso, que nos encanta poder resolverles, es ¿cómo quedan las mujeres en las semanas para la pensión de vejez? ¿Cambió en algo? Bueno, con la reforma pensional se traen unos cambios que incluso se permite reducción de semanas por hijo, hasta por 3 hijos se pueden reducir 50 semanas y se viene reduciendo de forma gradual el número de semanas para mujer. Pero independiente de que si entra o no en vigencia ahora la reforma, hay que recordar que a través de 2 pronunciamientos de la Corte Constitucional se le dio la orden al legislador de que regulara ese aspecto. Lo hizo a través de la reforma, pero como la reforma se mantiene suspendida mientras se hace el análisis de la Corte Constitucional, lo que sí deben saber las mujeres es que a partir del año entrante, es decir, a partir del 2026, se van a empezar a reducir las semanas. En Colpensiones, que son 1.300, vamos a empezar de 25 en 25 hasta llegar a un tope de 1.000, y en los fondos privados, que son 1.150, para una garantía de pensión mínima, también se va a ir reduciendo de 15 en 15. Pero la edad no. La edad sí no. Las semanas 57 para las mujeres, 62 para los hombres. Sí, señora. Por acá otra pregunta que nos hacían a través de Bésame es, mi empleador me afilió y no me cotizó. ¿Puedo reclamar la pensión con esas semanas que me faltan así la empresa ya no exista? Bueno, es muy común, y cuando uno observa las historias laborales, sucede que esa persona trabajó en algún momento para algún empleador. Ese empleador sí hizo la afiliación o reportó el ingreso ante el fondo de pensión, pero resulta que no volvió a pagar o cotizaba un mes y otro no. En esto sí es importante que las personas sepan que ese error o esa omisión del empleador no puede cargarle al trabajador. Es decir, él cumplió con su oficio, que fue trabajar, prestar el servicio, de manera que él confió en la buena fe de la persona encargada de hacer los aportes. Ahora, si el empleador no lo hizo, pues se activa una obligación para el fondo de pensiones, que es cóbrele a mi empleador, porque si yo estoy reportado como un trabajador activo de él y él no me está pagando, ejerza las gestiones de cobro que el fondo las tiene. Si el fondo no lo hace, es decir, si el fondo no gestiona el cobro ante el empleador, lo que debe tenerse en cuenta es que esas semanas no se pierden, esas semanas se pueden luchar y esas semanas deben reconocerse porque precisamente están precedidas de una obligación legal del empleador y del fondo de pensiones de hacer el cobro. Y si no lo hace, pues el trabajador no puede cargar con eso. Y pasa mucho, precisamente como para terminar la respuesta, de que después de muchos años que yo miro mi historia es que me doy cuenta, ay, fulano o esta empresa no me cotizó o me afilió, pero resulta que está en mora. Entonces, ¿yo ya qué hago? Entonces, el fondo dice, no, es que eso está en mora, no se lo vamos a reconocer, pero resulta que esa obligación de cobro tiene un término y si no se efectúa, el fondo es el encargado de responder por esas semanas de cotización. Entonces, pueden sumarse y pueden tenerse en cuenta. Bueno, hay que preparar todo lo que tenga que ver con nuestra pensión, que uno dice que no, doctora Sandra Hernández, pero eso pasa en minutos. Vuela, sí. Si alguien que esté ya próximo a una pensión, ¿qué tiene que ir preparando para ese momento mágico de la vida? Bueno, para ese momento que generalmente pues hablamos de una pensión de vejez, es una recomendación muy importante y una sugerencia es no solamente cuando yo ya esté llegando a mi edad de pensión, sino periódicamente. No quiere decir que cada mes, sino si de pronto con cierta periodicidad, ir solicitando la historia laboral, ir revisando cómo está mi tiempo, ir mirando si efectivamente están todos mis aportes en regla, si tengo todo en regla. Porque una vez llegada a la edad de pensión, pues lo que tengo que hacer yo es alistar mi cédula de ciudadanía básicamente y presentarme al fondo en el que estoy afiliado a reclamar la pensión. Y si tengo mis semanas en regla, pues muy seguramente no habrá problema. Habrán otros casos en los que sí, por ejemplo, como hablábamos ahora, hay alguna deuda, alguna situación de esas que es bueno irse anticipando e ir revisando todas esas cuestiones para que ya llegado el momento, pues no exista problema. O si lo hay, pues asesorarse, ¿no? Que mucha gente dice, no, yo ya me presenté y me negaron, yo ya voy a dejar eso así. No, es un esfuerzo de la vida laboral, es un esfuerzo que yo hice a lo largo de los años para precisamente cuando llego a la edad en que merezco un descanso luego de muchos años de trabajo, pues luchar por mi derecho, porque no es una dádiva, sino un derecho.
Bueno, es un derecho y no se pueden quedar quietos ni se pueden quedar con resignación, no. Busquen profesionales. Pues doctora Sandra Hernández, ¿dónde la podemos encontrar? Qué bueno poder darles a ellos una dirección de dónde pueden ustedes también asesorar. Claro que sí. Estamos en la Plaza Caicedo, en el edificio El Piano Lloreda. La dirección es Carrera Cuarta, número 1133. La oficina es la 602 y pueden ubicarnos a través del teléfono fijo 602-882-5920 y en el celular 315-791-1569. ¿En redes sociales cómo los encuentran? En redes sociales nos encuentran como Abogados Pensiones Cali, Sandra Hernández y Johanier Gómez. Bueno, ahí los encuentran y no duden en buscar ayuda, pero no se van a quedar ustedes quietos antes, no, porque eso cuando uno menos piensa llega el momento de la pensión. Claro, y para eso estamos nosotros, claro, ¿no? Para defender esos derechos de las personas que se ven inmersas en esa situación. Bueno, pues hoy nos quedaron aclaradas muchas dudas acerca de la pensión y hay muchísimas más. Cada que montamos uno de los videos, siempre abajo nos escriben muchas preguntas que lo que queremos es siempre resolverles. Pues muchísimas gracias por toda esta información, doctora Sandra Hernández. Y así hablamos, en este puede ser su caso, del tema de pensión que es tan importante para todos.